lo que se refiere a potenciales de acción, potenciales de membrana y potenciales. Bien, ¿qué es un potencial de membrana? Y estos potenciales de membrana que son provocados por difusión. Hay diversos potenciales eléctricos que se producen a nivel de las membranas de prácticamente todas las células del cuerpo. En realidad, la membrana, como hemos visto, es una barrera semipermeable que es permeable a sustancias que favorecen al funcionamiento de la célula, ¿no? Es permeable para todas las sustancias liposolubles y selectivamente permeable para las sustancias hidrosolubles, entre estas los iones. Cuando los iones ingresan y salen de las células, suelen producir cambios en el potencial de membrana, es decir, en la carga eléctrica que se encuentra al interior de la célula. Estas cargas eléctricas, entonces, que se encuentran en la célula, prácticamente toda la célula, la vamos a conocer como potenciales eléctricos, que están producidos a nivel de la membrana de las células, cuando los iones atraviesan la membrana de las células. Ahora, ¿cuál es el principio para que se produzcan estos cambios eléctricos en la célula? Es la diferencia de concentración de iones, ¿no? Cuando hay una diferencia de concentración de iones, y estos iones que pueden atravesar por difusión la membrana de la célula, cuando hay condiciones adecuadas, cuando se abren los canales que permitan el ingreso o salida de los iones, van a crear un potencial de membrana. Enseguida vamos a ver cómo ocurre esto. Bien. Bien, bueno. Estaba revisando si no hay estudiantes que estén con nombre, con diminutivo, porque ya saben, no pueden estar en esas condiciones dentro del aula, y a partir de este momento ya nadie más entra a clases. Bien, entonces continuaremos. Entonces, vean que aquí vamos a conocer como potencial de difusión. Si ustedes ven en este gráfico, se puede observar que tenemos la representación de una fibra nerviosa, ¿no? Esta fibra nerviosa nos muestra, vamos a ver que, muy bien, la representación de esta fibra nerviosa está dada por esta área coloreada, ¿no? Vamos a ver que dentro de la fibra nerviosa y fuera también tenemos los iones potasio y sodio. Estos iones potasio y sodio pueden difundir a través de la membrana. Sabemos que el potasio es un ion que está en alta concentración dentro de la célula y en baja concentración fuera de la célula. El potasio o el sodio, a su vez, es un ion que está en baja concentración dentro de la célula y en alta concentración fuera de la célula. Entonces veamos cómo se comportan estos iones a nivel de la membrana para crear estos potenciales de difusión. Entonces, ¿qué va a ser un potencial de difusión? Primero analizaremos el comportamiento del ion potasio. Si el potasio es un ion eminentemente intracelular, aquí en el interior de la célula, el potasio tiene una concentración de 140 miliequivalentes por litro,
y por fuera una concentración de 4 miliequivalentes litro. Entonces, cuando se abre un canal de potasio, ¿verdad? Si hay un canal de potasio que se abra aquí, la gradiente de concentración, la diferencia de concentración del potasio va a hacer que este fluya hacia afuera y entonces salga gran cantidad de iones potasio hacia fuera de la célula. Como quiera que van a salir iones de potasio fuera de la célula, el potasio, como ustedes pueden ver acá, es un ion positivo. Este potasio al interior de la célula aporta con su carga eléctrica electropositividad. Pero al salir el potasio fuera de la célula hace que aumente la electropositividad fuera y disminuya en el interior de la célula la electropositividad y aumente más bien la electronegatividad. Entonces, en un milisegundo, ese es el tiempo necesario para que el potasio salga en gran cantidad desde el interior hacia el exterior, la célula puede adquirir una carga eléctrica de menos 90 milivoltios por la enorme salida del potasio hacia el exterior de la célula. Muy bien. Ahora, esta salida del potasio no va a ser hasta que el potasio quede agotado en el interior de la célula, porque en la célula hay mucho potasio. El potasio va a salir hasta que llegue a este voltaje, el interior de la célula, o a nivel de la membrana celular, si quieren ustedes. Una vez que el voltaje llega a menos 40 milivoltios, hay una fuerza eléctrica, una fuerza electromotriz, o llamado potencial de difusión, que podemos representar con esta flecha negra que está interlineado aquí. Este va a ser el potencial de difusión, la fuerza eléctrica, esa fuerza que se va a oponer a que siga saliendo el potasio. Así el canal de potasio esté abierto, ya no va a salir más potasio, porque ha alcanzado la célula una electronegatividad desde un punto en el que ya no puede disminuir más hacia abajo, no puede bajar a menos 90 milivoltios. Las cargas eléctricas entonces aquí del propio potasio se van a frenar, digamos, o van a evitar que siga saliendo más potasio hacia el exterior y que se quede una cantidad importante dentro de la célula, porque la célula va a seguir teniendo potasio, porque la célula tiene muchísimo potasio. Entonces, cuando hablamos del potencial de difusión del potasio, nos referimos a esta carga eléctrica, ¿no?, que se genera y que evita que el potasio siga saliendo desde el interior hacia el exterior. ¿Cuánto es entonces el potencial de difusión del potasio? Menos 94 milivoltios. Ese es el potencial de difusión del potasio. Y el potasio es un ion importantísimo en el interior de la célula y en la generación del potencial de acción. Lo mismo podemos analizar al ion sodio. Aquí tenemos en esta otra gráfica, la de la derecha, al ion sodio. ¿Ven? Un segundo, primero vamos a borrar lo que hemos hecho con el potasio y vamos a habilitar por el sodio. Bien. El sodio es un ion extracelular. El sodio tiene 142 miliequivalentes en el líquido extracelular y 10 a 14 miliequivalentes en el líquido intracelular. Si ustedes observan, esta gradiente de concentración, entonces, si se produce una
apertura de un canal de sodio en la membrana, el sodio va a entrar al interior de la célula en gran cantidad, debido a esta gradiente o a esta diferencia de concentración. Entonces, estas líneas moradas o rojas nos muestran que el sodio ingresa, difunde en gran cantidad al interior. Y en un milisegundo, después de un milisegundo de que se han abierto las compuertas de sodio, la célula puede adquirir una carga positiva de más 61 milivoltios. Eso porque el ion sodio, como ustedes pueden ver, es un ion positivo. Entonces, al entrar al interior de la célula, el ion va a llevar esas cargas eléctricas positivas adentro y la va a convertir en positiva a la célula. Va a darle una electropositividad a la célula. ¿Hasta qué punto va a difundir el ion sodio hacia el interior de la célula? Hasta que se alcance esta carga eléctrica de más 61 milivoltios. Cuando se alcanza esta carga eléctrica, entonces se bloquea la entrada del ion sodio. Ya no entra más sodio al interior de la célula. No puede llegar a más 62, a más 80. Va a llegar hasta más 61 milivoltios. Entonces, esta es la fuerza electromotriz o potencial de difusión que evita que siga entrando el sodio, aún así estén abiertas las compuertas de sodio. Las compuertas pueden estar abiertas. Los canales de sodio pueden mantenerse abiertos, pero no va a haber más ingreso del ion sodio porque se ha alcanzado esta carga eléctrica al interior. A esto se llama potencial de difusión del ion sodio. Entonces tenemos los dos potenciales de difusión, del potasio y del sodio. Y hemos visto cómo se establecen estos dos potenciales de difusión. Ahora, bien, en las células hay potenciales de membrana que... espera un segundito, por favor. Vamos a... No hay alguien que... No, aquí. Bueno, no sé. ¿Quién es? Sandro Condori dice que salió y se desconectó, pero no lo veo aquí. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos los dos potenciales de difusión, ¿no? Tanto del potasio como del sodio. Ahora, vean, estos potenciales de difusión, ¿cómo han sido establecidos? No han sido establecidos por el criterio de algún investigador que ha decidido a priori o que ha hecho solamente una propuesta para definir cuánto es el potencial de difusión de cada uno de los iones. Hay una manera de establecer estos potenciales de difusión a nivel de la membrana celular. Y esa forma es una ecuación, la ecuación de Nernst. Vean, entonces, el potencial de difusión a través de una membrana es aquel que se opone exactamente a la difusión de un ion particular a través de la membrana. A esto se denomina entonces potencial de difusión, o también se lo conoce como potencial de Nernst. ¿Por qué? Porque se obtiene a través de la ecuación de Nernst. ¿Y qué dice la ecuación de Nernst? La fuerza electromotriz o potencial de difusión es igual, expresada en milivoltios, es igual a más menos 61 del logaritmo de la concentración del ion en el interior sobre la concentración del ion en el exterior. Entonces,
Esta ecuación de Nernst nos permite obtener exactamente el potencial de difusión o potencial de Nernst, esa fuerza electromotriz que se opone al paso de un ion o a la difusión de un ion a través de la membrana. Estos potenciales, estos dos, son los potenciales de difusión o potencial de Nernst, que ya, como hemos visto, van a oponerse a que sigan difundiendo, ya sea el sodio, 61 milivoltios, o ya sea el potasio, menos 94 milivoltios, que sigan difundiendo los iones a través de la membrana. Bien, ahora, vean, esta ecuación ha sido desarrollada por matemáticos y químicos para determinar el comportamiento de los iones a través de la membrana. Entonces, vean, ustedes pueden hacer el cálculo de la ecuación de Nernst con mucha facilidad. Sabemos que la concentración exterior del ion sodio, por ejemplo, o del interior del sodio es de 10 a 14 milivoltios. 14 milivoltios podemos usar. La concentración en el exterior es de 140, no milivoltios, miliequivalentes, y en el exterior es de 142 miliequivalentes. Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar el logaritmo de esta concentración y vean el 61 y el logaritmo de esta concentración, de esta división. Hacemos la división y sacamos el logaritmo de la división y lo multiplicamos por más 61 en el caso del sodio. ¿Por qué más? Porque la célula se está volviendo positiva, porque el ion sodio, que es positivo, está entrando al interior el ion sodio está entrando al interior de la célula. En el caso del potasio va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el ion potasio, que es positivo, está saliendo de la célula, dejando negativa la célula. En el caso del potasio, entonces, ¿cuánto será? Menos 61 por el logaritmo de la concentración en el interior, 140 miliequivalentes, dividido entre la concentración del exterior, 4 miliequivalentes. Les dejo esa tarea para que ustedes calculen las concentraciones de estos iones utilizando, desde luego, la tabla de logaritmos, ¿no? Bien, ahora, ven, calcular la ecuación de Nernst, es decir, este potencial de difusión para un ion individual no es muy útil, puesto que a nivel de la membrana celular constantemente están fluyendo muchos iones, están difundiendo muchos iones. Está el potasio, el sodio, el cloro, que son los iones que más difunden a nivel de la membrana celular y que establecen o se encargan de establecer con mayor, digamos, frecuencia la carga eléctrica a nivel de la membrana celular. Entonces, para hacer un cálculo un poco más preciso del potencial de difusión de todos los iones en conjunto, porque al mismo tiempo pueden estar difundiendo el sodio, el potasio, el cloro a través de la membrana, para hacer un cálculo para establecer el potencial de difusión de todos los iones, se ha modificado la ecuación de Nernst y se ha desarrollado la ecuación de Goldman. Esta ecuación de Goldman dice que el potencial de difusión o la fuerza electromotriz expresada en milivoltios es igual a menos 61 por el logaritmo de la concentración del sodio en el interior por la permeabilidad del sodio más la concentración del potasio en el interior por la permeabilidad del potasio más la concentración del cloro en el exterior por la permeabilidad del cloro dividido entre la concentración del sodio en el exterior por la permeabilidad del sodio en el exterior más la concentración del potasio en el exterior por la permeabilidad del potasio en la membrana, más la concentración del cloro en el interior por la permeabilidad del cloro.
Bien, como ustedes pueden observar que los iones positivos, como el sodio y el potasio, están en el denominador expresados en su concentración en el interior de la célula, los dos iones positivos. En cambio, el cloro, que es un ion negativo, está expresado en el numerador, más bien en el numerador, por su concentración en el líquido extracelular, en el exterior de la célula. En cambio, en el denominador, el sodio y el potasio están expresados por su concentración en el líquido extracelular y el cloro por su concentración en el líquido intracelular. Esto se debe, les reitero, a que tanto el sodio como el potasio son iones positivos, en cambio el cloro es un ion negativo. Entonces, si observamos esta fórmula, podemos reemplazar estos valores y obtener el potencial de difusión o ecuación, a través de la ecuación de Goldman, el potencial de difusión de todos los iones a través de la membrana. Ahora, conocemos la concentración del sodio, del cloro, del potasio, tanto en el interior como en el exterior de la membrana. Lo que aquí queda pendiente es conocer la permeabilidad tanto del sodio como del potasio y el cloro. Se ha visto que hay canales que permiten, en las células, hay canales que permiten el paso tanto del sodio como del potasio, y que estos canales, ¿verdad?, van a ayudar a la difusión. ¿Dónde están estos canales? Perdón. Estos canales, estos son canales que están permitiendo, no, estos no son los canales, estos son los canales de fuga, ¿ya? Vean este canal es un canal de fuga que permite el paso del potasio y del sodio al mismo tiempo. Este es un canal que está en la membrana y que ayuda a establecer el potencial de difusión en la membrana de estos dos iones, tanto del sodio como del potasio, al mismo tiempo. Y se ha observado que en estos canales de fuga, el potasio es más permeable que el sodio, aproximadamente 100 veces más. Entonces, por cada 100 potasios que salen, entra un sodio. Entonces, tenemos que esta permeabilidad del sodio y del potasio es en una relación de 100 a 1, ¿no? Entonces, cuando hacemos la ecuación de Goldman, tenemos que aquí estamos, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Que la permeabilidad del potasio va a ser 100 y la permeabilidad del sodio solo 1. Entonces aquí donde tenemos permeabilidad del sodio 1, permeabilidad del potasio, aquí permeabilidad del potasio 100, lo mismo arriba y abajo, son los valores. Ahora, el cloro tiene una permeabilidad de 0. ¿Por qué? Porque el cloro es un ion extracelular y eminentemente extracelular. Su concentración del sodio en el líquido extracelular es de 103 miliequivalentes por litro. Y en el interior es más o menos entre 7 y 8 miliequivalentes. Entonces hay una gradiente de concentración que el cloro podría aprovechar para ingresar al interior de la célula. Pero ocurre que el interior de la célula también es negativo. El interior de la célula es negativo porque esta electronegatividad está determinada particularmente por la presencia de las proteínas que están en el interior de la célula, que tienen una carga eléctrica negativa muy fuerte. Además, hay otros iones negativos también en el interior de la célula, como fosfatos, sulfatos, pero son las proteínas las que las van a otorgar la electronegatividad a la célula, así como es el sodio, es el que le otorga la electronegatividad al líquido extracelular o al medio interno. Entonces, vean,
esa condición de electronegatividad en el interior de la célula hace que el cloro no pueda ingresar por estos canales de fuga, porque ya sabemos que cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, si el cloro es negativo y el interior de la célula es negativo, estas cargas eléctricas se van a repeler y van a impedir que a través de estos canales de fuga, de los que acabamos de ver, estos canales de fuga, atraviese el cloro. Entonces, el cloro va a va a tener una permeabilidad de 0. Entonces, vean dónde estamos. Aquí. Entonces, si pudiéramos... Buenos días, doctor. Disculpe que le interrumpa, pasa que mi amiga se le fue el internet, pero entró a tiempo, pero quiere volver a entrar y dice que está en sala de espera. Pasa que se le fue el internet. ¿Qué se llama? Dayana Mutari. Muy bien, ya está. Ya, muchas gracias, doctor. Va a disculpar la molestia. Bien, entonces, vean, Doctor, disculpe, hay otra persona igual, se llama Rodrigo Rodríguez Aramillo. Igual se le fue el internet por motivo de la lluvia. bien, lo vamos a dejar entrar. Rodrigo Rodríguez Aramillo. Una cosa que les voy a recomendar es que traten de estar ahora, ¿ya? Eh, la verdad que en este momento hay como 120 alumnos inscritos en este grupo. Ese es un abuso que hacen las autoridades y los que tienen poder político dentro de la universidad. Es una prepotencia que llenen de esa manera los grupos. Hay grupos que tienen 25 alumnos por práctica. Ustedes tienen 40 por práctica. Vean cómo se están perjudicando los alumnos que se han inscrito a tiempo. Lamentablemente no sé cómo van a ser las prácticas, pero las prácticas van a ser perjudiciales para ustedes, porque los laboratorios solamente aceptan grupos a máximo hasta 25 estudiantes. Ahora tenemos que dividir los grupos, eso nos han dicho, para que podamos tener prácticas presenciales. Entonces ustedes van a tener una práctica cada mes, no cada semana. ¿Por qué? Porque hay estudiantes prepotentes que utilizando sus influencias, gritando, pateando, haciendo lo que quieran o con mucha, digamos, influencia política o qué sé yo, han llenado los grupos del B frente a otros grupos que tienen 25 estudiantes. Quienes están perjudicándose son ustedes. Lo mismo ocurre en teoría. Yo no puedo permitir que entren más, no puedo, no soy yo, sino es el mismo sistema el que no permite que entren más de 100 a una sala. Yo pago internet, no utilizo, o Zoom, no utilizo el Zoom gratuito, yo he pagado para poder dar mi clase completa. Eso no me lo paga ni la universidad ni nadie, lo pago yo porque es parte de mi trabajo docente, ¿no es verdad? Pero recibe solo 100 alumnos. Es, es, eh, es una modalidad, digamos. Entonces, no puedo permitir que entren todos. O sea, no es que solo yo, no puedo permitir, por mí pueden entrar 200, pero no van a poder entrar. Entonces, entren a tiempo, ¿ya? Todos los que tienen interés. Y como les reitero, ustedes vean, hablen, resuelvan cómo será la práctica, pero en práctica no van a entrar más de 10 alumnos por cada grupo y cada semana. Entonces, quienes se van a perjudicar son ustedes, son los estudiantes del grupo B. Van a ser los únicos perjudicados, lamentablemente, por prepotencia, por abuso, por ese tipo de cosas que pasan en la universidad, donde hay estas tremendas desigualdades. Un grupo con 25 estudiantes y otro grupo con 40. Uno de práctica estoy hablando. Porque en la teoría pueden venir 200, finalmente no hay problema. Pero en práctica va a ser complicado para ustedes. Entonces,
Bien, desde luego, les quiero comentar esta situación para que vayan ya sabiendo que su práctica va a ser mala, pésima. O sea, van a ver la cuarta parte de lo que van a ver los otros grupos que tienen 25 alumnos. Bien, continuaremos adelante. Entonces, vean, si reemplazamos esta ecuación, y esto les voy a dejar ya las operaciones a ustedes, para que después me digan cuánto es, así como la ecuación de Nernst. Vean, si reemplazamos, vamos a tener que 61 por el logaritmo de la concentración interior del sodio. ¿Cuánto es la concentración en el interior? Pongamos 10 miliequivalentes. Por la permeabilidad del sodio, 1. Más la concentración del potasio en el interior, 140. Por 100, porque la permeabilidad del potasio es 100, como acabamos de ver en los canales de fuga, ¿no? Más la concentración del sodio en el exterior, 103, por, ¿cuánto era la permeabilidad del cloro? 0. Lo mismo podemos reemplazar abajo, ¿no? La concentración del sodio en el exterior, 142 miliequivalentes. Por la permeabilidad sigue siendo la misma, 1, más 4 miliequivalentes, que es la permeabilidad del potasio, por 100, que es, perdón, 4 miliequivalentes, que es la concentración del potasio en el líquido extracelular, por 100, que es la permeabilidad del potasio. Más 7, que es la concentración del cloro en el intracelular, por 0. Listo. Ahora, ¿ven? Tienen ahí digamos, los valores para reemplazar la ecuación, ¿no? Si ustedes desarrollan estas ecuaciones, menos 61 por el logaritmo de toda esta división, de toda esta fórmula, vamos a tener el potencial de difusión de todos los iones a nivel de la membrana celular. Esto es más aproximado a lo que ocurre en realidad a nivel de la membrana. A nivel de la membrana celular, volvamos, quieren hacer un dibujo, aquí unas líneas que nos muestran la bicapa lipídica. A nivel de la membrana celular está ingresando y saliendo todos estos iones. En 1 milisegundo, en 2 milisegundos, como vamos a ver enseguida, pueden producirse cambios eléctricos a nivel de la membrana intensos, ¿no? De menos 70 milivoltios fácilmente podemos llegar hasta más 30 o más 20 milivoltios a nivel de la membrana celular. Esto se debe a que los iones están ingresando y saliendo constantemente. ¿Y qué iones son estos? Todos los iones, el calcio, el magnesio también, pero en especial los que tienen una influencia decisiva en establecer estos potenciales eléctricos son el sodio, el potasio y el cloro. Bien. Ahora, ¿de dónde sale esta ecuación de Goldman? No vamos a entrar en detalles, pero vean, esta es una ecuación que se calcula a partir de este menos 61, que es el que siempre produce una duda de dónde sale, igual que para la ecuación de Nernst, de dónde sale este menos más menos 61, ¿no? ¿Ven? Es una fórmula que incluye la constante de los gases, que es esta R, T es la temperatura absoluta, Z es el número de oxidación del ion que difunde y F es la constante de Faraday. Todos estos son, digamos, valores que provienen de la química. Entonces, esta ecuación de Nernst, en primer lugar,
lo han establecido los químicos, porque ellos sí pueden, a través de una membrana permeable o semipermeable, permeable para un ion en particular, pueden establecer, ¿no?, las características del comportamiento del ion entre un lado y el otro de la membrana. Entonces son los químicos, a partir de estos valores, los que han establecido la ecuación de Nernst y también la ecuación de Goldman, ¿no? Bien, entonces, vean, Z, que es el número de oxidación del ion que difunde, es igual a 1 para los 3 iones que conocemos. La temperatura va a ser 37 y K va a 37 grados centígrados, que es una temperatura constante en el organismo. Y entonces, RTZF, esta división, es una constante que vale alrededor de 0,027 voltios, igual a 27 milivoltios. En la química, entonces, cuando ustedes vean esta ecuación de Nernst a nivel de las ecuaciones químicas, este valor es más o menos 27, ¿no? Pero esto lo han establecido los químicos desde el punto de vista del comportamiento del ion en un líquido totalmente aislado y en una membrana aislada y en un ion aislado. Otra cosa es lo que ocurre ya a nivel de la célula, del líquido, del comportamiento de los iones entre el líquido intra y extracelular, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la fuerza electromotriz o el potencial de difusión de los principales iones, ¿no?, que están en el líquido extra e intracelular, el potasio, el sodio, el calcio y el cloro, aunque para la ecuación de Goldman más importan el potasio, el sodio y el cloro. Bien, ahora, la ecuación de Nernst, cuando se expresa en logaritmos decimales, entonces, y que es lo aplicado a los líquidos biológicos, vamos a tener que, tenemos que la fuerza electromotriz es más o menos 61 milivoltios por el logaritmo de la concentración en el interior de la célula dividido entre la concentración en el exterior de la célula. Y la ecuación de Goldman ya hemos visto que es mucho más compleja. La ecuación de Nernst entonces nos muestra que, si ustedes ven, para el potasio, por ejemplo, es menos 94 milivoltios. Para el sodio es más 61 milivoltios. Para el sodio, ¿no? Y para el cloro, menos 89 milivoltios. Bien, si volvemos a nuestra gráfica, aquí observamos entonces que estos valores, menos 94 y más 61, han sido establecidos gracias al cálculo químico, ¿no?, de estos valores, ¿no?, tanto de los 3 iones, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Primero por separado a través de la ecuación de Nernst y luego en conjunto a través de la ecuación de Goldman. Bien, luego, vean, algo interesante es que la ecuación de Goldman tiene una característica. Esperen un segundo, ¿dónde estoy? Aquí. Voy a borrar esto. ¿Alguien ha sacado la ecuación de Goldman? ¿Ha hecho el cálculo de la ecuación de Goldman? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
86.14. Ya, menos 86, ¿no? Sí, doctor, eso salió, menos 86.14. Ya, bien, está muy bien. Entonces, ahora vean, ¿qué pasa? Cuando los investigadores han querido determinar el, la carga eléctrica en el interior de la célula, porque este potencial de difusión nos dice que es la carga eléctrica que hay dentro de la célula cuando los iones están quietos, cuando no pasan los iones a través de la membrana. Si hay una inactividad de los iones en la membrana, si no pasa en este momento ni un solo ion calcio, ni un solo ion sodio, ni un solo cloro, ni un solo ion potasio a través de la membrana, al interior de la célula tenemos una carga eléctrica. Esa carga eléctrica es el potencial de difusión de todos los iones, porque todos los iones están en un estado, digamos, de quietud. No hay movimiento de iones a nivel de la membrana, porque volvemos, solo para que ustedes tengan claro este concepto, que dice el potencial de difusión de un solo ion, que es la fuerza electromotriz o la carga eléctrica que se opone a la salida de, por ejemplo, potasio. ¿No ves? Esta fuerza que se opone a la salida del potasio. Así el canal esté abierto, si llegamos a 94 milivoltios, el potasio ya no sale. Lo mismo con el sodio. Si se llega dentro de la célula a más 61 milivoltios, el sodio ya no entra, porque hay esta fuerza eléctrica que se opone a que el ion sodio entre. Independientemente de la concentración del ion aquí, fíjense, es la carga eléctrica la que está ya oponiéndose a que el sodio entre al interior de la célula. Así haya muchísimo sodio en el exterior y las puertas estén abiertas, esta carga eléctrica dentro de la célula se opone a que siga entrando sodio. Lo mismo aquí en el potasio. ¿Queda claro este concepto para cada uno de los iones, no? Sí, Sí, doctor. Oh, doctor, claro. clarísimo. Muy bien. Ahora, como quiera que en la membrana no hay solo un ion, sino hay muchos iones, entonces tenemos la ecuación de Goldman, que nos muestra el comportamiento de todos los iones, o por lo menos del sodio, del cloro y del potasio. Y nos muestra que cuando el potencial de difusión es de menos 86 dentro de la célula, ¿sí? Los tres iones están en estado de quietud. No entra ni sale ningún ion al interior de la célula, porque esos menos 86 milivoltios determinan eso, ¿no? Así las puertas de potasio, de sodio y de cloro estén abiertas y las concentraciones sean favorables, los iones no pueden entrar porque esa carga eléctrica se opone al ingreso del ion. Ahora, fíjense, luego los científicos han utilizado un microelectrodo para medir el potencial eléctrico de una fibra nerviosa, de una gran fibra nerviosa. Han introducido un electrodo explorador en el interior de la célula, luego otro electrodo con carga negativa en el exterior, el electrodo explorador tiene carga positiva, y han observado en el voltímetro de este aparato, ¿no? Este es un voltímetro para establecer el microvoltaje dentro de la célula, un electrodo explorador y otro que se lo coloca fuera de la célula. Han visto que la carga eléctrica de la célula es una carga eléctrica negativa de la fibra nerviosa, menos 90 milivoltios. Pero ustedes acaban de observar que la ecuación de Goldman nos dice que hay menos 86 milivoltios. Entonces esto fue una, digamos, duda que les
quedó a los investigadores. ¿Por qué el voltímetro nos indica que dentro de la fibra nerviosa tenemos menos 90 milivoltios? Y la ecuación de Goldman, que debería ser una ecuación exacta porque estamos usando una fórmula matemática, nos indica menos 86. Ven, aquí tenemos este esquema que nos muestra que en la fibra nerviosa, a pesar, hay iones positivos y negativos en el interior, hemos visto, pero porque hay potasio, por ejemplo, que es un ion positivo, hay magnesio, que también es un ion positivo en cantidad, más que en el líquido extracelular, hay magnesio en el líquido intracelular, hay también un poco de calcio, un poco de sodio, no tanto como en el líquido extracelular, pero también hay iones negativos, como los sulfatos, los fosfatos, ¿no? Y también algo de cloro, aunque no tanto como en el líquido extracelular. Pero la carga eléctrica, fíjense, en el interior de la célula es negativa. Esto está dado principalmente por la electronegatividad de las proteínas que hay dentro de la célula. Entonces tenemos aquí alineadas en el interior de la célula, en el lado de la membrana, las cargas negativas. Cargas negativas, ¿no? Y en el líquido extracelular hay sodio, abundante sodio, la mitad del líquido extracelular es sodio, 142 miliequivalentes. Hay calcio también, pero poco calcio, porque son 2.4 miliequivalentes. Hay potasio, hay otros iones también hay iones negativos como el cloro, pero fundamentalmente el líquido extracelular, debido al potasio o al cloro, al sodio, el líquido extracelular debido al sodio, tiene alineadas al lado de la membrana cargas positivas, como ustedes pueden ver. Entonces aquí hay una diferencia eléctrica, ¿no? Ahora, si observamos la carga eléctrica que está dentro de la célula en esta gran fibra nerviosa, como les decía hace un momento, poniendo el voltímetro, se puede observar que la carga eléctrica es menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios en relación con el líquido extracelular. Si el líquido extracelular es 0, ¿ya? 0 milivoltios, porque las cargas eléctricas aquí no dan más, sino 0, pero en el interior de la célula es menos 90 con relación al líquido extracelular, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de este potencial de difusión de todos los iones, es el que va a dar origen a lo que vamos a conocer como potencial de membrana en reposo de todas las células. Pero ahora hablaremos del potencial de membrana en reposo de los nervios. ¿Por qué se llama potencial de membrana en reposo? ¿Ven? Volvemos aquí atrás, porque si observamos a la célula en un momento en el que no hay actividad a nivel de la membrana, los iones positivos están muy bien alineados fuera y los iones negativos muy bien alineados dentro, no entran ni sale ningún ion, no hay actividad en la membrana. Esto nos lleva a que la membrana está en reposo, está descansando, no está haciendo nada, está inactiva, no hay paso de iones. En ese instante en el que no hay paso de iones, la carga eléctrica en la fibra nerviosa es menos 90. Ahora vamos a ver que en la neurona es menos 70, en el músculo esquelético es menos 85, en el músculo liso menos 70. Entonces vamos a ver que no todas las células tienen el mismo potencial de membrana en reposo, sino que va a variar de acuerdo a la célula. Este es el caso de la fibra nerviosa, de la fibra que sale o que
sale de la médula espinal y que llega a los músculos, por ejemplo, ¿no? De las motoneuronas o de los nervios sensitivos que parten desde la periferia y llegan hasta la médula espinal. Bien, esa fibra nerviosa tiene este potencial de membrana en reposo. Quiere decir que cuando no hay ninguna actividad en la membrana, el potencial es menos 90, es el potencial de difusión. Cuando esté en menos 90, todos los iones están quietos, no entran ni salen. Así los canales de fuga estén abiertos, igual no entran ni sale ningún ion. Bien, entonces, a eso vamos a conocer como potencial de membrana en reposo. En este caso, el potencial de membrana en reposo de los nervios es de menos 90. Quiere decir que es 90 milivoltios más negativo que el líquido extracelular. Volvemos a ver este gráfico para que les quede claro. Ahora, a esto se ha llegado con la ecuación de Goldman, pero fíjense, la ecuación de Goldman solamente nos dice que es menos 86 milivoltios. Ahora, los científicos empiezan a investigar por qué hay esta diferencia. ¿Dónde están esos 4 milivoltios que hay una diferencia, ¿no? De mayor electronegatividad de menos 86 a menos 90. Y encuentran que aquí la bomba ATPasa sodio-potasio, que está a nivel de la membrana, juega un papel muy importante para establecer este potencial de difusión. Porque para los menos 86 milivoltios, recuerden, solamente estamos tomando en cuenta los canales de fuga. Con los canales de fuga encontramos los menos 86. Ahora, esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que hace? Si ustedes observan, bombea 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios hacia el interior. Los iones sodio son positivos y los potasios también son positivos. Si salen 3 iones positivos al exterior y entran 2 potasios positivos al interior, ¿qué va a haber? Una ganancia de iones negativos en el interior de la célula, es decir, una ganancia de electronegatividad dentro de la célula. Va a generar entonces un potencial negativo en el interior de la membrana esta bomba ATPasa. Está intercambiando 3 sodios positivos que salen por 2 potasios positivos que entran. Entonces, sale un positivo más de los que entran y la célula gana en el electronegatividad. Fíjense los cocientes que dejan entre los 2 iones al intercambiarse a través de esta bomba ATPasa sodio-potasio. El cociente del sodio entre el cociente del sodio del interior y el exterior es de 0.1 y del potasio entre el interior y el exterior es de 35 por las concentraciones que hay de los 2 iones en los dos lados de la membrana. Bien, entonces se observa que tanto los canales de fuga como la ATPasa entonces son los encargados de establecer este potencial de membrana en reposo. Entonces, vean, aquí están, si vemos de manera independiente, los potenciales de NERS, por ejemplo, del sodio y del potasio, ninguno de estos nos muestra que el interior de la célula tenga 90 milivoltios, ¿no? Por otro lado, si vemos en conjunto los potenciales de acción de todos los iones, nos muestran que el potencial de difusión o el potencial de membrana en reposo es menos 86 milivoltios. Pero aquí lo estamos analizando solamente con los canales de fuga. Hay una diferencia de menos 86 a menos 90. Entonces aquí se suma la acción de la ATPasa sodio y potasio que aportaría los otros 4
menos 4 milivoltios para llegar a menos 90 milivoltios. No sé si les queda claro cómo se establece el potencial de membrana en reposo y finalmente qué es el potencial de membrana en reposo. ¿Está claro? Doctor, ¿será que lo puede repetir una vez más, por favor? ¿Qué es lo que no has entendido? De la bomba ATPase, de lo que sale de cómo electronegatividad. A ver, fíjate, esta bomba que está en la membrana intercambia 3 iones. Perdón, 2 iones. Primero voy a hacer aquí esto. Voy a tirar, déjame un segundito, vamos a... Ya. Este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular. Aquí es dentro de la célula. Ahora, cuando esta bomba se activa y esta bomba funciona para establecer el potencial de membrana en reposo, salen 3 sodios hacia el exterior. Y fíjate, los sodios tienen carga positiva. Y entran 2 potasios hacia el interior. Y tienen también carga positiva. Si yo resto 3 menos 2, me queda 1. ¿No es verdad? Este 1, ¿vean? Es un ion que sale por demás de los iones positivos. Este 1 es el que sale por demás, porque hacia afuera salen 3 y solo entran 2. Entonces, al salir este ion, va a aumentar la positividad del líquido extracelular y al mismo tiempo va a aumentar la negatividad del líquido intracelular. Entonces, esta bomba ATPasa, sodio-potasio, aporta con esos menos 4 milivoltios de electronegatividad para establecer el potencial de membrana en reposo. Y estos canales de fuga por los que entran y salen los iones potasio y sodio, va a determinar que, y por donde no pueden entrar los iones cloro, acuérdense, este canal es impermeable para los cloros, salen más potasios de los que sodios ingresan. Entonces va a establecer que es menos 86 milivoltios el potencial de difusión o la electronegatividad de la célula. Cuando se pusieron los electrodos se vio que aquí nos daba menos 90 milivoltios aquí adentro. Entonces, ¿cuál era la diferencia? No, es que esa diferencia, ¿no?, entre 86 y 90 se la encontraba sumando lo que hace la ATPasa, menos 4 milivoltios, más menos 86 milivoltios, me va a dar menos 90 milivoltios. Entonces la ATPasa aporta con estos menos 4 milivoltios. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Gracias. ¿Te queda claro o todavía tienes duda? No, queda claro, doctor. Ya, bien. ¿Alguien más que dude o que no le quede muy claro? Porque esto es importante. Establecer el potencial de membrana en reposo es importante para entender qué es el potencial de acción. Por eso me estoy tomando un tiempo aquí. Bien. Entonces, doctor, esos 2 canales, los canales de fuga y la bomba ATPase, están en la membrana los 2 a la vez. Y los 2 a la vez actúan. Claro, y de todas las células, en especial donde hay potenciales de acción. O sea, estos son los que se encargan de establecer los potenciales de difusión o el potencial de membrana en reposo. Porque en algún momento... Entonces, doctor, en resumen, los canales... ¿Qué? A ver, seguí. Dime. Entonces, doctor, los canales de fuga hacen sacar más sodio hacen sacar más potasio que meter sodio, ¿no? O sea, sale más potasio que entra sodio. Los canales de fuga. Claro. Sale más potasio que el sodio, porque es más permeable el potasio que el sodio. Por eso se mantiene tan electronegativa la célula. Porque si entrara más sodio,
tenía más positiva la célula, ¿no es verdad? Sí, entonces la bomba ATPasa va a hacer que bote 3 sodio y meta 2 potasio. Así en Claro, resumen. y hace más negativa todavía la célula. La Ah, ya. diferencia entre el sodio y el potasio que salen y entran, fíjate, van a ser mayor todavía, ¿sí? Por eso esta electronegatividad es mayor. Y si ustedes ven, entonces, la electronegatividad de la célula va a estar determinada, por una parte, por las proteínas que están dentro de la célula, pero habiendo la membrana y estando los iones circulando por la membrana, es el equilibrio entre la entrada y salida de estos iones la que va a contribuir a que las células tengan, en este caso los nervios, un potencial de membrana en reposo de -90 y ese potencial sea siempre -90, aunque va a variar, desde luego, con los potenciales de acción, pero eso ya es otra cosa. Enseguida vamos a ver qué es un potencial de acción. ¿Sí? Sí, doctor, está claro. Bien, bueno, vamos avanzando entonces. Aquí está el borrador. Borraremos para pasar un poquito hacia adelante. Bien, entonces está claro. Ahora ya tenemos el potencial de membrana en reposo. Fíjense, -90 milivoltios. Quiere decir, ven, esta es una gráfica. Quiero que primero vean la gráfica antes de leer lo que dice aquí. Ven, el potencial de membrana en reposo es -90. ¿Qué quiere decir reposo? Que no hay actividad de los iones en la membrana celular. Si nos vamos a la gráfica, vean, al dibujo más bien, no a la gráfica, al dibujo. Si vemos el dibujo, observamos que los iones positivos están bien alineados afuera y los iones negativos están bien alineados adentro. Hay un equilibrio, no hay ingreso ni salida de iones. Hay reposo. Este resting quiere decir reposo en español, ¿no? Está descansando la membrana. Bien, ahora, ¿qué pasa en una célula? Una célula, por ejemplo, el músculo o el nervio, cuando entra en acción, tiene que cambiar de voltaje en su interior. O sea, la carga eléctrica en el interior de la célula determina una actividad celular. ¿Vean? Entonces, fíjense cómo este potencial de reposo puede empezar a cambiar y aumentar la carga eléctrica, porque aquí vemos en milivoltios, ¿no? Aquí está el eje de las X, nos muestra los milivoltios, la carga eléctrica, y el eje de las Y nos muestra la carga eléctrica, y el de los X nos muestra el tiempo en milisegundos. Ven cómo una célula en pocos milisegundos puede cambiar su carga eléctrica y de ser menos negativa, llegar a, de ser negativa, de tener -90, aumentar y llegar a 0 milivoltios e incluso volverse positiva el interior de la célula. Fíjense, en cuestión de 2, 3 milivoltios, ya la célula se ha convertido en o ha adquirido más bien una carga positiva. De tener una carga eléctrica tan negativa, llega a tener una carga positiva, como son 35 milivoltios, más 35 milivoltios, en 1 o 2 milisegundos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ven? Las cargas eléctricas positivas que estaban en el exterior han ingresado al interior de la célula. Las cargas eléctricas que estaban en el exterior han ingresado y han convertido al interior de la célula en un ambiente
electropositivo. Cierren sus micrófonos. Después de participar, por favor, cierren sus micrófonos. Entonces, vean, han convertido al interior de la célula en un ambiente electropositivo, ¿no? Ahora, este es un cambio rapidísimo que se da en el interior de la célula. Ahora, la célula normalmente es negativa. Tiene que recuperar su electronegatividad. Y para eso, nuevamente, las cargas eléctricas positivas salen en otro milisegundo, como ustedes pueden ver en la gráfica y en el dibujo, cómo las cargas eléctricas positivas están saliendo ya y están afuera, y nuevamente la célula recupera su electronegatividad. Bien, a esto se conoce como potencial de acción. En la célula nerviosa, el potencial de membrana en reposo es menos 90 milivoltios. Y vean, estos pueden haber cambios rápidos que la conviertan en una célula, que la célula más bien adquiera una carga eléctrica positiva. Cuando la célula del potencial de membrana en reposo adquiere una carga eléctrica positiva, se llama despolarización. Se llega, digamos, a la espiga, al punto máximo de la despolarización. Cada célula también tiene diferente punto máximo de despolarización. Y luego sobreviene nuevamente la salida de las cargas positivas hacia el exterior y que la célula recupere nuevamente su nivel de reposo. A esto se conoce como repolarización. Entonces, el potencial de membrana en reposo está dado por tres fases. Una primera fase que es la fase de reposo. En el caso de las células, de las fibras nerviosas, es menos 90. Luego, el ingreso de las cargas positivas que van a llegar a convertir a la célula en un ambiente electropositivo, ¿eh? Para llegar a más 35 milivoltios, la despolarización, la segunda fase. Y la tercera fase, la repolarización, otras milésimas de segundo, vuelve a salir las cargas positivas hacia el exterior y sobreviene esta repolarización que termina en el potencial de membrana en reposo. Ahora, ¿qué ocurre concretamente a nivel de la célula? Con esto vamos a terminar la clase de hoy. Aquí. Hemos dicho que cuando el potencial de membrana en reposo se establece, a través de los canales de fuga no entra ni sale ningún ion. La bomba sodio-potasio también funciona sacando iones sodio y metiendo potasio y estableciendo esta electronegatividad de la célula. En este momento, tanto los canales de fuga como la bomba ATPasa no están haciendo nada, están en reposo y ningún ion entra ni sale de la célula. Bien, aquí para que la célula se despolarice, necesita que se abran unos canales de sodio. Ya no los canales de fuga, sino canales de sodio. Estos canales de sodio son los que hemos analizado el otro día, que son específicos para el sodio. Son canales que son selectivamente permeables. Solamente se abren para dar paso al ion sodio. Cuando el sodio, que es positivo, ingresa a la célula, carga a la célula de electropositividad. Vean, estas cargas eléctricas positivas que estamos viendo aquí son el sodio que está ingresado y reconvierte a la célula en un ambiente electropositivo en el interior. Ahora, se abre el canal de sodio. Luego, llega a los 35 milivoltios y se cierra este canal de sodio y se abre otro canal. Vamos a cambiar de color. Se abre aquí un canal de potasio.
aquí se abre un canal de potasio. Y el potasio desde el interior de la célula sale hacia el exterior. Y recuerden, el ion potasio es positivo, igual que el sodio. Al salir iones potasio del interior de la célula, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a quedar negativo. Estos canales se abren y en otros milisegundos, fíjense, ya la célula vuelve a la electronegatividad. Y en este punto, cuando llega a menos 90 milivoltios, se cierra el canal de potasio. Estos canales, entonces, son canales que se abren y se cierran por voltaje. Hace 2 o 3 clases hemos visto, o la anterior clase, no recuerdo si la anterior o la anterior, o hace 2 clases, hemos hablado de los medios de transporte que tiene la célula, y dentro de estos hemos hablado de la difusión simple, y dentro de los medios de difusión simple están los canales iónicos. Hay canales que se abren por voltaje y hay canales que se abren por ligando. Estos canales se abren y se cierran, vean ustedes, por voltaje. Cuando hay un estímulo, vamos a ver generalmente un potencial en las fibras nerviosas, pero empieza con un estímulo que abre un canal de sodio, y a medida que se abren los canales de sodio y hay más, se vuelve positivo el interior de la célula, se abren más y más y más y más y más canales de sodio hasta que sobreviene la despolarización. Pero esa despolarización no es eterna, no puede mantenerse por siempre. Hay un momento en el que termina la despolarización. ¿Qué determina que llegue a su fin la fase de despolarización? El cierre del canal de sodio. ¿Y cuándo se cierra el canal de sodio? Cuando llega a un voltaje. Por eso son canales que se abren y se cierran por el voltaje. Cuando se llega a más 35 milivoltios, ese canal se cierra. El voltaje es el que determina que esa proteína ya no deje pasar más sodio. Y este mismo voltaje, más 35, abre otro canal, también un canal de voltaje, pero este canal es para potasio. Es un canal específico para el potasio. Y como el potasio está altamente concentrado en el líquido intracelular, va a salir el potasio hacia el líquido extracelular. El potasio tiene una carga positiva y al salir, ¿vean?, hace que empiece a volverse nuevamente negativa la célula hasta llegar a menos 90, que es el potencial de membrana en reposo. En este punto se cierra el canal de potasio y termina la despolarización. ¿Está claro cómo ocurre el potencial de acción? Sí, sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor, está claro. Entonces, a ver, un segundo. Estos son los canales de sodio, vean, y de potasio. Fíjense, estos canales ya no son los canales de fuga, donde entran y salen los dos iones, el sodio está entrando y el potasio está saliendo. Estos son canales específicos. Este es un canal para el sodio, que cuando está en reposo, el canal de sodio está abierto. Hay un estímulo que hace que ingrese sodio al interior y se activa este canal y empieza a ingresar sodio hasta llegar a más 35. Cuando llega a más 35, se cierra el canal de sodio. ¿Y qué ocurre con el potasio? Fíjense, el canal de potasio más bien se activa a los 35, se abre, y cuando llega a menos 90, se cierra. Entonces, el canal de sodio está abierto entre menos 90 y más entre menos 90 y más 35. Y está inactivado entre más 35 y menos 90 cuando el canal de potasio está abierto. Ese tiempo, entre más 35 y menos 90, el canal de potasio está abierto, y cuando llega a menos 90, el canal de potasio se cierra. Todo, entonces, esta apertura
y cierre de las compuertas de estos dos canales está determinado por el voltaje. Estos canales de sodio y de potasio son activados por voltaje, entonces, ¿no? Bien, aquí vamos a quedar. La próxima clase continuamos con potencial de acción y vamos a revisar nuevamente todo este proceso. Les pido que lean, que estudien para que en la próxima clase puedan... te hago quema. ¿De acuerdo? Doctor, tengo una preguntita yo. Bien. Aquí en mi libro dice ¿dónde está esto? Que los milivoltios de la fase de reposo son menos 70 milivoltios, no me sale 90. Esa es mi duda porque estaba viendo y leí muchas veces para ver si no me equivocaba y en todito sale menos 70, digamos. Creo que cambiaron. ¿Dónde? ¿De qué célula? Yo compré la 14 edición y dice 70, menos 70 dice. ¿De qué célula? De Guyton, el libro de Guyton dice menos No, 70. ¿qué célula? ¿De qué célula? Dice potencial de acción de las neuronas, fase De de la reposo. neurona. La neurona. Vamos a ver, cuando hablemos de la neurona, que el potencial de reposo es de menos 70, pero de la fibra nerviosa es diferente, es menos 90. Ya les decía hace un momento, no solamente la neurona tiene un potencial de membrana en reposo diferente, también el músculo liso tiene un potencial de membrana en reposo diferente. El músculo esquelético tiene diferente del músculo liso. El músculo cardíaco tiene... Entonces, cada célula tiene un potencial de membrana diferente. La neurona es menos 70, evidentemente, pero la fibra nerviosa es menos 90. Revisa mejor, ¿ya? Sí, muchísimas gracias. No, está bien, no, tu duda está bien, pero fíjate cómo esto nos ayuda a ver que lo que estamos aprendiendo ahorita no se aplica a todas las células. En este momento estamos hablando solamente de la célula